El problema es que de 2015 a 2025 hay un incremento del 213% de desaparecidos. De la cifra que maneja el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, el 54% se da en los últimos 2 sexenios. Y termino esta participación viendo a Laura, que viene deportista, que viene futbolista. Yo no me canso de decir, imagínense que se llena el estadio, ahora llamado Banorte. 84,000 personas, 80 y tantas mil, es una masa de gente importante. Pues los desaparecidos en México son mucho más. Sí estamos ante una crisis. Pero hoy le toca a Noemí a la 4T. Ellos gobiernan desde el 2018, pero ustedes gobernaron desde el 2000. Y del 2000 al 2012 el problema estalló. Y en algún momento el gobierno de Calderón negó que hubiera este problema de desapariciones forzadas. Y no es mi intención estar sacando la bandera de García Luna para cada 2 segundos, pero es cierto. Tuvieron a un secretario de seguridad, Genaro García Luna, que hoy está condenado en los Estados Unidos en una cárcel de máxima seguridad al lado del Chapo Guzmán. ¿Qué decir de la responsabilidad de esos 12 años de gobierno? El Estado mexicano sigue sin tener la capacidad institucional para resolver este problema, aunque quisiera, a pesar de los cambios que se han hecho jurídicos o normativos. Quiera litigio internacional en la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para poner una denuncia contra el Estado mexicano por estos crímenes de lesa humanidad y paralelamente ir a Ginebra también con el comité que evalúa la autonomía de las comisiones de derechos humanos de los países para que evalúe la de nuestro país. Porque aquí escuchamos a Laura decir, es que ha reducido el número de desaparecidos en Jalisco en un 15%, sí, pero son el estado que más abona las desapariciones. No, es el Estado de México. Es donde más desaparecidos hay por habitante, por habitante. Siguiente, ¿no? Es el estado en donde detona la crisis más importante y donde este comité voltea y lo menciona en su informe por lo que sucedió en Teuchitlán, que estaba gobernado por Movimiento Ciudadano. Y si hay la famosa aquiescencia, tiene que ver con que efectivamente el presidente municipal sabía que en ese lugar estaban operando los criminales del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, es increíble de pronto ver a Laura, ¿no?, quitada de la pena y decir que representan lo nuevo, ¿no?, que son un gobierno distinto, cuando quienes abonan más que nadie a esta crisis, a este problema, han sido los gobiernos naranjas, los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Me parece incluso que muchas de las cosas que dice el informe son una realidad. O sea, no se descarta todo. Por ejemplo, aquí lo traigo textualmente, o sea, del informe. Lo que voy a leer no lo estoy yo inventando. Dice, el comité subrayó que no encontró pruebas de una política federal para cometer desapariciones forzadas, ya sea mediante acción deliberada u omisión deliberada en el sentido del Estatuto de Roma. Es textual lo que estoy leyendo del comité. No solamente eso. El comité también dice, fíjate lo que dice, en vista de lo anterior, se toma nota de que la guerra contra las drogas, iniciada por Felipe Calderón, a nivel nacional en México, fue el factor que contribuyó a las condiciones de desapariciones que se han producido en el país. O sea, menciona lo que acabo de decir, no es Arturo diciendo traigamos, no, el comité lo dice con toda claridad, no solamente eso, ¿no? Textual lo que estoy leyendo, ¿no? Las desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos, no por agentes del Estado, ¿no? Aquí está. Son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado. Entonces, me parece que el propio informe hace un reconocimiento claro, uno, de que el problema, sí, efectivamente es un problema de un gobierno que se vinculó con el narcotráfico, como el del Partido Acción Nacional en el sexenio de Felipe Calderón. Ahí está, lo pueden consultar en el informe. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en esta nueva información. Arrancamos porque hay debate el día de hoy en el espacio de Luis Cárdenas. Estuvo Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, también estuvo Arturo Ávila de Morena y Noemí Luna de Acción Nacional. ¿Cuál fue el tema? Los desaparecidos. Es increíble que en un tema tan sensible, doloroso, esté Movimiento Ciudadano y el PAN buscando sacar raja política. Porque esto claro que duele y a todos. Esto es un problema que hay que tratar. Pero el PAN y Movimiento Ciudadano tratan el problema políticamente. O sea, haciendo política, sacando raja política. Fíjense, a mí me sorprende el cinismo, por ejemplo, de Laura Ballesteros cuando dice, no, es que Morena no atiende, es que es un problema, una crisis en el país. Y no dice que los gobiernos de Jalisco y de Nuevo León, estos 2 estados donde gobierna Movimiento Ciudadano, y están las cifras, estos son datos probados, estos 2 estados que gobierna Movimiento Ciudadano son los que más aportan a esta crisis. Es decir, en estos 2 estados se registran el mayor número de desaparecidos. Son los que más abonan al problema. O sea, de verdad es cinismo increíble. O por ejemplo la panista, que habla igual de que es un problema, el gobierno indolente y que no hace nada. Oye, ya se le olvidó que con Felipe Calderón inició todo este problema. Felipe Calderón fue el que comenzó, el que hizo estallar esta crisis de violencia, esta crisis de asesinatos de desaparecidos. Y todavía Felipe Calderón hasta amenazó a los medios. Bueno, algunos los maició con billete. ¿Se recuerdan este pacto que hicieron todos los medios para no hablar de la violencia, no hablar de lo que estaba sucediendo en el país? Lo llamaron no hacer apología del delito. Bueno, pues
Callaron a todos. Ah, y ahora vienen a decir que es que Morena. O sea, de verdad es lamentable. Ahí Arturo Ávila dándoles tremenda cerrada de hocico a estas dos que de verdad son lo mismo. Es el PAN y el PAN naranja. O sea, prácticamente cortados con la misma tijera. Vamos a escuchar lo que sucedió porque incluso hasta Luis Cárdenas, este chayotero de hueso colorado, o sea, chayotero, a este señor le dijo a la panista, oye, también no seas, hay que ser hasta responsable de lo que hizo Felipe Calderón. O sea, no puedes venir a culpar a todos y hacer como que ustedes no hicieron nada, o si ustedes iniciaron con el problema. Esto se lo dijo el chayotero, es Luis Cárdenas. Todos sabemos que es un chayotero de primera. Está totalmente en contra de la 4T y hasta él mismo se lo dijo a esta panista. Vamos a escuchar lo que sucede. Saludo con muchísimo gusto hoy a Noemí Luna del Partido Acción Nacional, vicecoordinadora ahí en la Cámara del PAN. ¿Cómo estás, Noemí? Qué gusto. Muy contenta de estar aquí, Luis. Saludo a Arturo, a Laura y a quienes nos oyen. Me da Que se mucho viene una gusto buena verte. semana. Bienvenida, Noemí. Gracias por estar con nosotros. Está también Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. Bienvenida, Laura. Traes la playera de la selección La mexicana verde. ya. La Ahora verde. vienes naranja. Con Qué la gusto playera verte. muy bien puesta por Ajá. México, por nuestro país, y dándole los buenos días a todas las mamis de nuestra querida capital, también del país, porque ayer regresaron los niños a clases. Ajá. Entonces decían que era el día del regreso al trabajo, no, más bien el día del regreso de los niños y las niñas a las clases, que también pues a las mamás con la doble jornada Ujú. les sienta muy bien que se vayan a la escuela. Muchas gracias, Laura. Bienvenida. Y está también con nosotros Arturo Ávila de la 4T. ¿Cómo estás, de Luis, Morena? me da Bienvenido, mucho gusto Arturo. saludarte, como siempre, saludar a las compañeras, por supuesto, de esta mesa. Déjame iniciar contigo, Arturo, porque hoy pues el tema que vamos a tratar tiene mucho que ver con este asunto de la controversia entre los informes, el informe del Comité de la ONU de Desaparecidos, del Comité Especializado en Desaparición Forzada, y en torno a los resultados de México y también a lo que, bueno, pues en algún momento se discutirá en el Pleno de la ONU, si ha lugar o no ha lugar alguna ayuda internacional, activando el artículo 34 de las Naciones Unidas. Ha habido una respuesta muy crítica por parte del gobierno. ¿Qué nos dices sobre el tema, Arturo? Bueno, yo empezaré por decir que para hablar de este terrible problema, que es un problema lamentable que tiene y genera mucho dolor para las personas de quien han perdido a un ser querido, que ha desaparecido, que no se sabe dónde está, si está vivo, si está muerto, hay que hacer un análisis para poder entender muy bien y hacer un diagnóstico del problema. Este problema inicia en 2006. Y no lo digo como un tema político, y esto hay que dejarlo bien claro porque no quiero de ninguna forma que se vaya un tema tan doloroso a un tema político. En 2006, Felipe Calderón inicia una política pública fallida en materia de seguridad, decide sacar al ejército sin estrategia, o sea, la gran diferencia es que lo hizo sin estrategia, y le declara la guerra al narcotráfico, mientras que su principal secretario, que era Genaro García Luna, estaba asociado con el cártel de Sinaloa, ¿no? Esto solo puede generar un enorme desastre. ¿Por qué digo que ahí inicia el problema, ¿no? Porque, fíjate, de 2000 a 2006, en el sexenio de Vicente Fox, también del PAN, hubieron 950 personas o registros de personas desaparecidas. Mientras que en el gobierno de Felipe Calderón, 17,327. Es decir, es claro, ¿no?, que hubo 1,700% más de desaparecidos, y es claro que algo cambió, ¿no?, en esa política pública que empezó a generar un fenómeno con una tendencia al alza. ¿Dónde sigue el fenómeno? Bueno, pues con Enrique Peña Nieto, que tuvo 34,557 desapariciones. ¿Esto qué te marca? Te marca una línea, ¿no?, de una política no atendida, ¿no?, que es consecuencia de una política pública errática, fallida, ¿no?, y que empezó a construir un problema de desapariciones en nuestro país histórico, de muchos años, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando llega el gobierno de la transformación? Bueno, lo que sucede es que después de la terrible tragedia de las desapariciones de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes, vienen algunas modificaciones legales y se abre el registro nacional a personas desaparecidas. Pero tiene un problema ese registro inicial, ¿no? Primero, que es una apertura pública. Es decir, cualquiera podía subir un dato en ese registro. Y cuando digo un dato es desde un punto, ¿no?, una coma, ¿no?, sin que esto quiera decir que eso es una persona. ¿Qué más tiene este registro de información que me parece importante? Pues tiene bases de datos que tienen que ser analizadas de una forma distinta. Te voy a dar un ejemplo. Históricamente, de acuerdo a este registro, hay 366,000 aproximadamente personas o registros de personas desaparecidas. De este total, ¿no?, se han encontrado ya al 96%. Que me parece un dato interesante desde 1952. El otro 4% de este enorme total, que aparte me parece muy importante, es únicamente o está vinculado directamente con conductas delictivas. El 96% no corresponde de los registros de personas que aparecieron a un registro de persona de una actividad vinculada a una actividad delictiva. Okay. Y te quedan, y con esto concluyo rápidamente, las 132,000 registros de personas desaparecidas que se componen de la siguiente forma. Un porcentaje muy relevante, ¿no?, tiene que ver con datos que no te arrojan registros reales de personas. Requiero puntos, comas, números.
¿no? Que no los puedes Bueno. quitar de la base de datos, Luis, porque si los quitas, se podría pensar que estás quitando a personas. Y el resto se compone por personas que han tenido una segunda actividad después de haber sido reportadas como desaparecidas, que son una parte muy importante, es decir, que se reportaron desaparecidas, pero que después hay una modificación en el INE, hay un programa de bienestar, hay algo que nos puede decir que ha aparecido, y finalmente, el gran problema, 44,000 Bueno. personas que sí están desaparecidas sin registro de actividad posterior. En este punto, y es muy importante señalarlo, en este espacio lo hemos tratado en varias ocasiones, hay una manera inclusive de lavado de dinero llamado el pitufeo, en el cual se desaparecen personas, o muchas de las personas desaparecidas terminan por ser utilizadas sus documentaciones pues para abrir cuentas de banco, a través de ello poder tener posibilidades de lavado de dinero, o inclusive tener cobros de programas o cosas por el estilo. ¿Votar? Esto ha sucedido, o votar, que también ha pasado. ¿Qué dices, Noemí Luna, del Partido de Acción Nacional? Mira, yo empezaría reconociendo, y lo digo con mucha objetividad, a Arturo, porque reconoce que sí hay una crisis de desaparecidos. Desde la lógica que la aborda, puedo coincidir que ningún problema empieza de la noche a la mañana. Seguramente desde la Revolución Mexicana había desaparecidos, en la década de los 20, en la cristiada en México hubo desaparecidos. El problema es que de 2015 a 2025 hay un incremento del 213% de desaparecidos. De la cifra que maneja el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, el 54% se da en los últimos 2 sexenios. Y empezaba reconociendo porque, aparte de la gravedad de la crisis que significa por sí misma, la gravedad también está en la respuesta institucional del gobierno que da este comité, tratando de desprestigiar a un organismo internacional, tratando de minimizar las cifras. ¿Y por qué la molestia? Pues la molestia no puede ser otra que hay colusión, que hay tolerancia, y que ahora se habla de desapariciones forzadas, porque cuando son forzadas es por parte del Estado. Lo que dice el Comité de las Naciones Unidas es gravísimo, es histórico, porque desde el 2012 vinieron a México a decirnos, aguas, está pasando esto, y hay colectivos de madres buscadoras, de familias que tampoco cuentan con el apoyo del Estado y que se ponen en peligro ellas mismas. ¿Y qué hizo el Estado mexicano? Nada. Y ante no hacer nada y el incremento de las desapariciones es que viene la activación del protocolo con base en el artículo 34 de la Convención. Esto de por sí solo es gravísimo. ¿Qué nos indica? Que el mundo ya se dio cuenta de lo que está sucediendo en México, y en México no lo queremos ver. Y termino esta participación viendo a Laura, que viene deportista, que viene futbolista. Yo no me canso de decir, imagínense que se llena el estadio, ahora llamado Banorte. 84,000 personas, 80 y tantas mil, es una masa de gente importante. Pues los desaparecidos en México son mucho más. Si estamos ante una crisis. Gracias, es Noemí Luna del Partido Acción Nacional. Laura Ballesteros, del Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, ¿Qué ven Luis. en esta crisis? Pues primero yo sí quisiera aprovechar tu espacio y tu micrófono para hablarles a las madres buscadoras, a los padres, a las familias de las víctimas, a las víctimas de desapariciones de nuestro país, decirles que no están solas, no están solos, que el Estado mexicano, en lugar de perseguirles, minimizarles o invisibilizarles, debería de acompañarles y de dar un golpe de timón absoluto para que la crisis desaparezca, para que las personas desaparecidas cesen y porque las familias puedan encontrar alivio y consuelo. Ellos siempre se repiten en sus búsquedas, tu ausencia, dolor infinito hasta encontrarte. Y eso es lo que les queremos transmitir desde Movimiento Ciudadano, que el Estado mexicano es grande, tiene varios niveles de gobierno, tiene varios poderes de la Unión, y es por eso que desde lo que me toca a mí como diputada federal y nos toca como bancada naranja, hemos establecido una ruta muy precisa, más allá de la polarización otra vez de este país que tan cansado tiene todo el mundo, donde Morena luce como el estadista que no es, y donde el PRI y el PAN se siguen atascando en un discurso en donde pues por décadas se quedarán como oposición, porque no van a poder generar un contraste ante un gobierno tan malo como es el de Morena. Vamos a llevar a Rosario Piedra a juicio político. Ya no basta siquiera con su renuncia. Quiero explicar por qué de manera muy precisa. Porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el órgano autónomo encargado de darle seguimiento, acompañamiento y protocolos de protección a las víctimas. Una de las observaciones que tiene ese reporte de la ONU nos dice que no hay tal. Hay 2 observaciones muy precisas que tiene este informe. Vámonos a lo técnico. Y te dice, no hay un protocolo de acompañamiento, ni protección, ni acercamiento, ni diálogo constante con las víctimas. Tiene toda la razón. Esto es irrefutable. Y por el otro lado dice, el Estado mexicano sigue sin tener la capacidad institucional para resolver este problema, aunque quisiera, a pesar de los cambios que se han hecho jurídicos o normativos. Tiene toda la razón. Entonces, si nosotros queremos resolver un problema de los muchos que tiene el país para parar la crisis, es darle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, regresarle la autonomía que necesita, y que la persona que del 19 a la fecha era la responsable de darle un marcaje personal al Estado mexicano para frenar de tajo esta crisis de lesa humanidad, era ella, Rosario Piedra. No lo hizo, se le tiene entonces que hacer un juicio político, porque es la única manera para rendir cuentas, porque además han acotado tanto los mecanismos de rendición de cuentas en el país, y hoy es el que nos queda. Paralelamente hay que ir a litigio internacional en la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para poner una denuncia contra el Estado mexicano por estos crímenes de lesa humanidad, y paralelamente ir a Ginebra también con el comité que evalúa la autonomía de las comisiones de derechos humanos de los países, para que evalúe la de nuestro país, y seguramente recibir una degradación en la nota. Hemos hablado con los padres y con las madres, Luis, o sea, lo que te quiero decir es que esto no es un instrumento político al servicio de los políticos. El juicio político tiene que ser un instrumento al servicio de los ciudadanos para que se defiendan y en un primer paso recuperen la autonomía de una comisión que nunca se debió de haber entregado a las manos de una militante de Morena como lo es Rosario Piedra. Gracias, es Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. Esto es lo que dijo la presidenta de la República el día de ayer,
en torno a la reunión que, bueno, pues sostendrá con el alto comisionado de las Naciones Unidas y bueno, pues esta impugnación, por decirlo de alguna manera, en torno al informe de la misma ONU. Escuche usted. Nosotros rechazamos el informe, pero eso no quiere decir que no tengamos comunicación con la Comisión, con los organismos de Naciones Unidas y con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se está revisando todo el informe para poderle dar todos los argumentos y ahí en el informe también plantean algunos apoyos de coordinación, etcétera. Entonces tomar, digamos, la parte importante del informe hacia el Gobierno de México que nosotros reconocemos para poder dialogar con el Alto Comisionado y con todos los organismos relacionados con derechos humanos para informarles lo que se está haciendo en el tema de desaparecidos, cómo atendemos a las familias. Más allá de que ha habido declaraciones pues, que después terminan por ser precisadas, por no decir corregidas por el mismo Comité de Desaparecidos de la ONU, hay algo que parece un pleito, Arturo, entre el gobierno de la República y la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué ves detrás de esto? Lo que pasa es que cuando uno lee con mucho detenimiento el informe, yo sí me tomé el tiempo para leerlo completo y hacer un análisis claro del informe, te das cuenta que la esencia del informe tiene que ver con un periodo que no corresponde ni siquiera a nuestro gobierno. Las conclusiones sí toman en consideración ciertos puntos ya de la actual administración, pero hasta las conclusiones, sin que haya un vínculo directo de la esencia del informe, ¿no? Dicho lo anterior, me parece incluso que muchas de las cosas que dice el informe son una realidad. O sea, no se descarta todo. Por ejemplo, aquí lo traigo textualmente, O sea, del informe. Lo que voy a leer no lo estoy yo inventando. Dice, el comité subrayó que no encontró pruebas de una política federal para cometer desapariciones forzadas, ya sea mediante acción deliberada u omisión deliberada en el sentido del Estatuto de Roma. Es textual lo que estoy leyendo del comité. No solamente eso. El comité también dice, fíjate lo que dice, en vista de lo anterior, se toma nota de que la guerra contra las drogas, iniciada por Felipe Calderón, a nivel nacional en México, fue el factor que contribuyó a las condiciones de desapariciones que se han producido en el país. O sea, menciona lo que acabo de decir, no es Arturo diciendo traigamos, no, el comité lo dice con toda claridad, no solamente eso, ¿no? Textual lo que estoy leyendo, ¿no? Las desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos, no por agentes del Estado, ¿no? Aquí está. Son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado. Entonces, me parece que el propio informe hace un reconocimiento claro, uno, de que el problema sí, efectivamente, es un problema de un gobierno que se vinculó con el narcotráfico, como el del Partido Acción Nacional en el sexenio de Felipe Calderón. Ahí está, lo pueden consultar en el informe. Segundo tema, tampoco contempla, Luis, y esto también me parece delicado el informe, las acciones que ya se han emprendido por nuestro gobierno. Y las voy a enumerar muy rápido. Fíjate, no menciona que ya hemos hecho algunas modificaciones legislativas. Dos, no menciona que se construyó ya el Centro Nacional de Identificación Humana y la Alerta Nacional de Búsqueda. No menciona que se reformó la ley en materia de desaparición forzada. Creamos, para crear la Base Nacional de Carpetas de Investigación, una plataforma única de identidad, un sistema nacional de alerta, que fortalecimos el Banco Nacional de Datos Forenses porque no existía. Era muy difícil incluso localizar a las personas que estaban en los forenses y que hoy se obliga a abrir una carpeta de investigación cuando existe un registro de desaparición. Gracias, Arturo. Solamente para precisar por aquí algunas cosas, independientemente de los 3 párrafos que cita Arturo Ávila, también el informe señala que ha habido más de 4.500 hallazgos de fosas clandestinas, con más de 6.200 cuerpos, 4.600 restos humanos y alrededor de 72.000 restos sin identificar. También es cierto que el informe señala que han recibido ya 819 peticiones de acción urgente sobre México en torno a las desapariciones. Y de aquí viene también algo muy importante, Arturo, Noemí, Laura, y es una palabra muy bonita que hemos aprendido que se llama aquiescencia, o que en el barrio le dicen alcahuete. O sea, lo que señala el informe no es que el Estado esté desapareciendo a gente como lo hizo Pinochet, o como lo hicieron en la dictadura de Argentina, o como lo hacen en Cuba, o como lo hacen en Venezuela. Lo que dice el informe es que, o en Rusia, lo que dice el informe es que, bueno, pues no han sido... O en Argentina. O en Argentina, dije Argentina. No, dije Argentina. Hoy, dije Argentina. Sí, claro. El de desapariciones del Estado. Aquí está, dijimos los datos. Tú estás dando la clave, Luis. Luna. A ver, tú estás dando la clave y es justo lo que omite en su narrativa mi querido Arturo. Lo que el informe dice es que estas desapariciones han crecido con la complacencia, con la tolerancia, con la omisión y en muchos casos incluso con la ayuda del propio Estado mexicano. Así lo dice el informe. Y el informe pide algo que a mí me parece fundamental, que se declare delito de lesa humanidad. Cuando hay un delito de lesa humanidad es porque estamos hablando que el Estado también lo tolera y lo permite, que son acciones repetitivas. Esa es la realidad. ¿Y qué ha hecho Morena desde el 2012? Insisto, nada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2020, pues no desde el 2022, ¿cómo? desde el 2012 no han hecho nada, pero desde que tiene la responsabilidad de gobernar menos. Que... Pero a ver, desde el 2022 que vino, desde el 2022 que vino el propio comité a darnos acciones, hubo también una recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la propia comisión. Y cuando legislamos, Arturo, fue Acción Nacional quien presentó una moción suspensiva, porque en realidad no estábamos tomando en cuenta en la legislación lo que la propia comisión nos decía. Nosotros ya fuimos, Laura, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2025, en la figura de nuestro compañero César Damián, a llevar justamente una demanda. Y parte de lo que demandamos
encontramos, aparte de la inacción del gobierno, hay un recurso que ya se había etiquetado para la búsqueda y se dejó de ejercer en los sexenios morenistas. Esto es gravísimo. Si legislamos que hubiese un banco de datos, es justamente porque estamos ante una crisis humanitaria y no está funcionando. No olvidemos el caso de Zacatecas, donde una madre buscadora va y le grita a David Monreal: tenía 8 meses buscando a mi hijo y ustedes ya tenían su cuerpo y no me lo regresaban. Y efectivamente, cuando se descubrió el rancho Izaguirre, también Acción Nacional pidió que hubiese una comisión legislativa al respecto. Y fue nuestro coordinador Elías Licha que en la Jucopo de la semana pasada solicitó que nosotros como poder nos reunamos con el Comité de las Naciones Unidas para conocer a profundidad la metodología. Lo más grave, Luis, aquí es que estamos hablando de cifras aproximadas. Ni siquiera tenemos parámetros de medición correctos en México y eso es gravísimo. Hoy le toca, Noemí, te pregunto, ahorita voy, Laura, pero hoy le toca a Noemí a la 4T. Ellos gobiernan desde el 2018, pero ustedes gobernaron desde el 2000. Y del 2000 al 2012 el problema estalló. Y en algún momento el gobierno de Calderón negó que hubiera este problema de desapariciones forzadas. Y no es mi intención estar sacando la bandera de García Luna para cada 2 segundos, pero es cierto. Tuvieron a un secretario de seguridad, Genaro García Luna, que hoy está condenado en los Estados Unidos en una cárcel de máxima seguridad, al lado del Chapo Guzmán. ¿Qué decir de la responsabilidad de esos 12 años de gobierno, Noemí? A ver, efectivamente en el gobierno de Felipe Calderón hubo 17,000 desaparecidos, lo cual es doloroso, lo cual se debió de haber atendido. El problema es que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo más de 50,000 desapariciones. Y de seguir como vamos, en el gobierno de Claudia vamos a cerrar con más de 70,000. O sea, sí hay un incremento muy significativo. Y mira, si hay un partido coludido con el narcotráfico, es Morena. Por eso no nos cansamos de decir que son narcomorena. Hay casos ahí muchísimos. La captura de Diego Navarro en Tequila es un caso ejemplar, pues de que incluso postularon delincuentes. Pero mira, la verdad es que aquí el tema es cómo lo resolvemos, qué hacemos al respecto. Y justamente nosotros esta semana metemos una iniciativa que busca varias cosas. La primera, que sí se reconozca las desapariciones forzadas en México como un delito de lesa humanidad. La segunda es que se reconozca la figura de los colectivos de buscadoras, se les otorgue protección del Estado, se les dé acceso a las carpetas de investigación, haya un recurso significativo para apoyarlas. Pero el tema es que nadie estamos exentos. Lo que sucedió en Jalisco es gravísimo, gravísimo. El descubrimiento de un campo de concentración, porque eso era justamente el rancho Teuchitlán, donde todavía antier Guerreras Unidas de Jalisco descubrió que todavía siguen encontrando restos humanos cuando el gobierno ya les había dicho no y intentaron desaparecer la evidencia. No podemos ser omisos ante esta crisis. Gracias, es Noemí Luna del Partido Acción Nacional. Laura Ballesteros. Pues con mucho dolor escuchando otra vez el recuento de las cifras como si las personas fueran eso. Fueran 1 o fueran 1,000,000, nunca debieron de desaparecer y deberían de estar con sus familias. Entonces, vamos poniendo sobre la mesa qué prácticas están funcionando. Y de nuevo, Rosario Piedra se tiene que ir porque una comisión tomada por el Estado, por una militante de Morena, sale a decir vocería, como lo hace Arturo en esta mesa, pero eso no le toca a ella hacerlo. Yo creo que incluso con los cambios que vienen en Morena, que se han estado tanto cantando, a lo mejor podría ser invitada a ser secretaria general o de organización de Morena, Rosario Piedra, pero no al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias, es Laura Ballesteros. Y vamos pues a la última ronda, se va muy rápido esta mesa y si Pitágoras no me falla, cada quien tuvo 3 intervenciones, ¿verdad? La otra vez aquí se pelean hasta la silla. Bueno, no tuvo una más por la pregunta que Literal. Bueno, sí, acá yo estaba viendo aquí estaban cómo se ahí, pelean. pero... Arturo Ávila. Lo primero que hay que decir es que el gobierno de la transformación es el único que le ha puesto atención real a este problema. Sin duda, ¿no? Una política criminal como la de Felipe Calderón y las complicidades que muchas veces se dan a nivel local. Porque aquí escuchamos a Laura decir, es que ha reducido el número de desaparecidos en Jalisco en un 15%, sí, pero son el estado que más abona las desapariciones. No, es el Estado de México. Arturo. Es donde más ¿Es el Estado de desaparecidos hay México? por habitante. Por habitante. Siguiente, ¿no? Es el estado en donde detona la crisis más importante y donde este comité voltea y lo menciona en su informe por lo que sucedió en Teuchitlán, que estaba gobernado por Movimiento Ciudadano. Y si hay la famosa aquiescencia, tiene que ver con que efectivamente el presidente municipal sabía que en ese lugar estaban operando los criminales del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, es increíble de pronto ver a Laura, ¿no?, quitada de la pena y decir que representan lo nuevo, ¿no?, que son un gobierno distinto, cuando quienes abonan más que nadie a esta crisis, a este problema, han sido los gobiernos naranjas, los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Ahí estás mintiendo, pero todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Sin duda, eso es real. Pero no mientas. No estoy mintiendo. Estás mintiendo. A ver, Aquí están los datos del INEGI. Adelante, Laura, con los datos. Déjenme concluir, no sean malitos, no es mi última participación. Hay aquí una confirmación. ¿Da tu dato, Laura? Así es, el Estado de México es el primer lugar en desapariciones en el país con más de 14,000. Tamaulipas es el segundo lugar con más de 13,000, los dos gobernados por Morena. Luego está Jalisco con 12,000 en tercer lugar, Michoacán con 7,000 y termina también con Guerrero. Así que pues estos estados los indicadores de gestión
te dicen que la mejor forma de evaluar una política pública es con tasas por cada 100,000 habitantes, porque no es lo mismo comparar una población con 100,000 personas con una población con 200,000. Bueno, nada más para concluir. Concluyo. Ojo. Solo para cerrar, tú señalas, tiene más con respecto al número de habitantes y Laura dice tiene más en acumulados. Está bien. O sea, Y el Estado de México. además pues, o sea, del 2005 con las el tema desapariciones, es un 4 problema. gobernados por Es Morena. un problema, no importa, el tema es un problema. Pues es lo que Laura, estoy no es diciéndote, un- es lo que el estoy diciéndote, problema es Arturo, que no que tenemos que reconozcan hacernos la cargo responsabilidad que Ya. tienen. Bueno, concluyo Hagámonos muy cargo rápido. todos. No solamente es un problema que le corresponde a México. Este comité, al único país que ha visitado, es a nuestro país, al único. No suscribieron todos los países de América este convenio, nada más 6. Y en el mundo, de 193, solo 78 lo ratificaron. ¿Quién no lo ratificó, por ejemplo? Estados Unidos. Y Estados Unidos enfrenta una de las crisis también más importantes de desapariciones. Las cifras oficiales del FBI en 2024 nos arrojan 93,447 casos activos de personas no localizadas. Ya. Y ¿sabes quién está a la cabeza? Que también es importante. Argentina. Tiene el registro más importante de desapariciones, por cierto. Ellos sí firmaron este convenio, nada más que no ha ido el comité allá. Y España sigue con un índice de 34 registros por cada 100,000 O sea, el habitantes. comité es neoliberal. No estoy diciendo eso. No, lo ¿Quién dijo pregunto. eso? No, lo ¿quién pregunto, dijo- lo pregunto. ¿Quién dijo eso? No lo pregunto. O sea, A ver, porque, o sea, Pero bajo el seguimos- argumento pero Arturo. España está gobernado por un gobierno neoliberal. Depende. No, tú le Yo creo que metiste- todos. Tú le metiste el ingrediente. A ver, No. Arturo, lo que estás Lo que diciendo te- es que hay un sesgo político en el Lo que comité. estoy diciendo con toda claridad Ajá. es que el comité Ya. únicamente ha evaluado a nuestro país Ajá. y que sería interesante Ajá. una evaluación compartida con el resto de los países para que tengamos un panorama internacional Ya. en donde las conclusiones, la problemática sea Interesante- acompañada por una visión internacional. Interesante el tema, porque si el comité de ciertamente reciente creación no es lo único que ha hecho la ONU con respecto a temas de desaparecidos, y uno de los más interesantes es Sri Lanka y el caso de Irak con Sí, las fosas claro, clandestinas claro. después de la guerra y de la intervención o invasión, como lo quieran decir, de los Estados Unidos después De de la, acuerdo. de la guerra del Golfo con Saddam Hussein. Pero bueno, pues ahí está el punto. Y de los Arturo. 193 Ajá. países, solo 30 aceptaron la jurisdicción de este comité. O sea, nadie quiere ser evaluado por este comité. Por algo será. México sí lo Ajá. aceptó. Sí, claro, por algo será que gran parte de los países no lo quieren ser. A ver, pues ahí está. Le vas a Ahí tener que está dar el derecho de tema. réplica, Hernán, aquí en esta mesa. El lunes ahí tienes un mes. Entonces, Buenos está días. bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a una Gracias. breve pausa. En un tema tan sensible como es la desaparición de las personas, vemos cómo Movimiento Ciudadano, panistas, tratando de sacar raja política para con esto atacar a Morena y con esto ganar simpatías del pueblo. A mí se me hace muy lamentable, muy cínico. O sea, qué sinvergüenzas. Por ejemplo, los de Movimiento Ciudadano, como Laura Ballesteros, que dicen, no, es que esto es un problema y Morena no lo atiende. Oye, los estados como Jalisco y Nuevo León, que gobierna Movimiento Ciudadano, son los que más cifras de desaparecidos registran. O sea, son los que más abonan a este problema. Pero dicen, no, es que Morena no lo está haciendo, es que quién sabe qué. Y sus estados son los que más cifras registran de desaparecidos. O sea, los que más abonan, los que más aumentan estas cifras en todo el país. O sea, qué cinismo y desvergüenza de verdad, ¿eh? O los panistas que dicen, no, es que Morena es indolente ante esta crisis. Oye, esto empezó con Felipe Calderón. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, ahorita viene a culpar a Morena. Oye, todo esto inició con Calderón. Cuando inició esta falsa guerra en contra del crimen organizado, y falsa porque ya después supimos que hasta estaban aliados, y todavía, ustedes recuerdan que hasta hicieron pues un compromiso con todos los medios, un pacto para guardar silencio. Ya ven que le decían no hacer apología del delito. Felipe Calderón los cayó a todos para que nadie hablara de los homicidios, de los asesinatos, nadie hablara de los desaparecidos. Ah, no, Calderón dijo, cállense todos, nadie hable de esto. Y ahorita vienen a criticar. Híjole, por eso les digo, o sea, esta oposición de verdad que es, híjole, lamentable. O sea, cuando uno dice ya no pueden caer más bajo, sí, demuestran que sí pueden. Los dejo con la información, espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.